aleluya. El Padre ha querido engendrarnos por su palabra de verdad, para que seamos como las primicias de su creación. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse a sus ramas. Después dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas y les hablaba sin ellas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Al escuchar la liturgia de la palabra de este día, lunes, 16º, semana del tiempo ordinario, nos habla la primera lectura de un lenguaje de carácter muy simbólico, que también nos muestran acciones claras de la profecía, de lo que el Señor anunciaba y proclamaba a través de aquellos que Él enviaba. Y vemos el claro ejemplo que hoy se nos propone para nuestra meditación, el cinturón. De distintas maneras y de distintas formas, el Señor anunció y se dirigió al profeta para que hiciera lo que le estaba pidiendo. Y este lenguaje, este carácter simbólico y profético que escuchamos en la primera lectura, es sobre todo especialmente el hacernos recordar en la obstinación que muchos vivimos e incluso en la cerrazón de nuestras propias realidades concretas, en la experiencia de pensar en que si yo niego la existencia de Dios, todo a su vez me es permitido. Y es preciso, claramente escuchando esta primera lectura del día de hoy, que la misma suerte de ese cinturón correremos aquellos que no seamos capaces de tener una sabia decisión en cuanto a obedecer a Dios. Esa misma suerte y en ese lenguaje y en ese símbolo del cinturón, que no sirve para nada, así podemos obstinarnos nosotros, así podemos vivir en esa obstinación, pero de verdad, ¿somos dóciles nosotros a la acción de Dios en nuestra vida? ¿O ya está todo meramente calculado? ¿O ya está todo meramente pensado? Que vivimos en una obstinación de vivir lejos de Dios o incluso de espaldas a Dios. Es necesario que tengamos esa capacidad de apertura del corazón a lo que Dios nos está pidiendo. Esa capacidad de no ser tan tercos, de ser tan obstinados, porque de verdad, un corazón endurecido por la falta de humildad y de sabiduría en el obrar, corre la misma suerte. Porque dice la lectura en ese lenguaje simbólico, dice como ese cinturón está adherido a la cintura, así nuestro corazón tiene que estar también adherido a lo que el Señor a nosotros nos pide, lo que el Señor a nosotros exige, para que Él también permanezca fiel a su promesa, para que también Él permanezca fiel a lo que Él ha prometido. Pero claro, la obstinación, la capacidad de poder
vivir en ese ámbito tan difícil de poder discernir las cosas, en esa terquedad, nos pasa y corremos la misma suerte de ese cinturón que el Señor dice, ahora ve, colócalo, escóndelo. Y después, ¿qué encontramos? Nos puede pasar en nuestra propia vida espiritual también. Vamos tanto tiempo separados de Dios que en nuestra vida espiritual no hay nada que pueda servir para sostenernos en el momento de la dificultad, en el momento del dolor, en el momento de no saber que yo estoy cerca del Señor y cerca de mí camina también y está la presencia del Señor. La antífona del Salmo nos pone en esa sintonía. Despreciaste al Dios que te engendró. Quiere decir, obraste en el uso de tu propia libertad para optar por lo que de verdad parece que nos llena más que hacer y cumplir la voluntad de Dios. Despreciaste la roca que te engendró, olvidaste a Dios que te hizo nacer. Al ver esto, el Señor se indignó y desechó a sus hijos y a sus hijas. Entonces dijo, les ocultaré mi rostro para ver en qué terminan. Y ahí es cuando pasamos esas desesperadas actitudes o consecuencias, cuando sentimos, Dios me abandona, Dios me ha dejado solo en este momento. Y culpa es de Dios cuando de verdad nosotros no hemos sido capaces de ponerle en un lugar meramente importante en nuestra vida. Ocultaré mi rostro para ver cómo, en qué terminan o en qué de verdad ese falso seguimiento a las realidades concretas y temporales les va llevando por un camino que no es el camino que Dios de verdad nos ha trazado. Provocaron mis celos con algo que no es Dios. Me irritaron con sus ídolos vanos. Yo provocaré sus celos con algo que no es un pueblo. Los irritaré con una nación insensata. No vivamos la terquedad de nuestra vida. No vivamos obstinados. No seamos capaces y necios, sino que obremos movidos siempre por la sabiduría que procede de Dios. Y es eso lo que hoy el Evangelio a nosotros nos invita, en ese lenguaje que Jesús se dirige para que aquellos puedan comprender de verdad cuáles son los valores del reino de nuestra vida, y lo da claramente en este Evangelio. Dice, la invitación es sobre todo a cambiar nuestra forma de ver la realidad, dejar de ver las apariencias e irnos a lo esencial, a lo que es de verdad importante. Porque vamos más urgidos de todo, urgidos de tener, urgidos de parecer ante los demás. Estas parábolas del día de hoy nos invitan a nosotros a cambiar esa forma de ver la realidad, dejarnos de las apariencias meramente humanas, como son ideologías, como son también instituciones que de verdad nos van a nosotros pareciendo ver que son realidades más importantes. Por eso, queridos hermanos, esas realidades insignificantes y pequeñas con las que el Señor a nosotros nos enseña de verdad lo que es importante y es necesario en nuestra vida, es que de verdad, dos cosas: nos eduquemos en nuestra percepción de la realidad. No nos dejemos engañar por las apariencias. El grano de mostaza es pequeño, pero cuando nace y crece es la evidencia de nuestra vida espiritual y la acción de Dios en cada una de nuestras cosas. Segundo, es la llamada a la paciencia y la perseverancia. Algo que en nuestra vida no se ve, es cómo Dios va haciendo en nosotros esa acción y ese misterio que encierra de verdad en nuestra propia experiencia de fe y en nuestra vida, la vida de gracia. Los valores del reino, como decía ayer en la homilía del domingo. Esos valores del reino que en mí se van haciendo, se va creciendo, se va mezclando también con las realidades que en mi corazón necesitan tener esa presencia de Jesús. Por eso yo les invito que en este día tengamos esa capacidad de educarnos mejor en nuestras percepciones de la realidad, que no nos dejemos engañar por las apariencias,
en el parecer ante los demás, sino más bien también tengamos esa capacidad de la llamada que el Señor nos hace especialmente en estos tiempos que nos toca vivir, de manera que la paciencia ahonde en nosotros ese carácter de saber que el Señor va obrando en nuestra vida, de saber que el Señor va de verdad con mi perseverancia y mi disposición haciendo y entretejiendo en mi vida el acto concreto de su gracia, de su amor, de su perseverancia, de mi entrega, de una actitud, para que así, viviendo esa perseverancia y esa realidad concreta de la paciencia, demos muchos frutos, frutos de vida espiritual, frutos de vida que para nosotros, queridos hermanos y hermanas, sean de verdad momentos concretos de la presencia del Señor a la hora de obrar y dejarnos de las apariencias, sino más bien estemos siempre pendientes de lo que es esencial y de verdad es importante en el trato y en el lugar que yo le doy a Dios en mi vida. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.